bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esto que se llama Así Fue Como. El día de hoy vamos a continuar acompañándolos en esta cuarentena con un poco de historia. Vamos a hablar de un episodio bastante particular que a mí personalmente me parece muy interesante de nuestra historia, y es el día que Colombia tuvo 3 presidentes. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo vamos a llegar a esto? Esta es un poco la pregunta que vamos a intentar resolver. Pero bueno, empecemos, digamos, diciendo cuáles fueron esos 3 presidentes y cuál fue, digamos, como la temporalidad de ese día. Ese día es el 13 de junio de 1953. Ese día vamos a tener en la mañana a un presidente conservador. Su nombre era Roberto Urdaneta Arbeláez. Después, aproximadamente hacia las 4 de la tarde, vamos a tener al señor Laureano Gómez, también del Partido Conservador. Y finalmente en la noche, aproximadamente a las 10 de la noche, vamos a tener a Gustavo Rojas Pinilla, que va a realizar un golpe de estado. Pero bueno, empecemos, digamos, como a elaborar un poco más esta historia para entender cómo se llega a tener 3 presidentes en un solo día. Primero que todo, bueno, vamos a hablar de las elecciones presidenciales que hubo justo antes de que llegara el presidente constitucional, que era el señor Laureano Gómez, al poder. Esas elecciones presidenciales van a ser las elecciones presidenciales de 1949. El candidato liberal que iba a haber inicialmente para esas elecciones era el señor Jorge Eliezer Gaitán, pero Jorge Eliezer Gaitán, como todos sabemos, o muchos de nosotros sabemos, pues va a ser asesinado el 9 de abril de ese mismo año. Entonces van a cambiar al candidato, y el candidato que va a asumir esa presidencia va a ser el señor Darío Echandía. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues Darío Echandía, junto con toda, digamos, como esa cúpula dirigente del Partido Liberal, van a decidir retirarse no solamente de las elecciones presidenciales, sino de cualquier tipo de comicios electorales que se fueran a adelantar durante esa época, porque simplemente sentían que no tenían las garantías reales para estar, digamos, en democracia en esos momentos. Y digamos que era bastante cierto. Durante todo lo que fue el periodo presidencial de Mariano Ospina Pérez, que es durante el periodo presidencial que muere Gaitán, pues las cosas, digamos, que no estaban muy bien. Esto se debe principalmente a un hecho que se llama la violencia. La violencia en sí, digamos con B mayúscula, no tiene una fecha inicial, no sabemos, digamos, como dónde ubicarlo, muchos historiadores se lo preguntan, pero digamos que va a ser a partir de 1930, con el fin del periodo conservador que se llamó la Regeneración y toda esta hegemonía conservadora, pues este periodo termina y empiezan a asumir una cantidad de liberales a partir de ese momento. Y con esta llegada de los liberales al poder, después de casi 46 años sin conservadores, pues va a empezar a agudizarse nuevamente una violencia que ya era bastante, digamos, como vieja dentro de toda nuestra historia colombiana. Bueno, rápidamente entonces, volviendo a esas elecciones presidenciales, el único candidato que va a, digamos, como a postularse es Laureano Gómez por parte del Partido Conservador, y obviamente pues va a ganar las elecciones presidenciales siendo el único candidato. Es por eso que durante todo este tiempo, durante todo este periodo constitucional de mandato presidencial, que va desde el año 50 hasta el año 54, los liberales van a considerar que Laureano Gómez no es su presidente. Entonces eso va a generar una gran desestabilidad, y Laureano Gómez va a responder por su parte con suspensión de cortes, va a restringir libertades civiles, va a perseguir a liberales, comunistas y manifestantes, y va a fundar y a promover las policías secretas con, digamos, como tonalidades bastante fascistas en el territorio colombiano, lo que fue conocido en el momento como la policía política, o la Popol, como también la llamaban, y para los que saben, también lo que fueron los chulavitas o los pájaros. Aquí hay un dato curioso, y es que los chulavitas se llaman así porque venían de un pueblo en Boyacá que se llamaba Chulavita. Hoy en día este pueblo es conocido como Boavita. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Esta gente, policías secretas, etcétera, van a empezar a asesinar, a torturar, a perseguir a todos los que eran como los líderes liberales o los líderes gaitanistas de la época que vivían en las regiones. Esto va a seguir fomentando esa violencia que ya veníamos viviendo, y finalmente, pues digamos que esto va a empezar a promover que una gran parte de la población colombiana estuviera en contra de este presidente. El 5 de noviembre del 51, solo un año después de asumir el mandato presidencial, este señor Laureano Gómez va a tener un ataque cardíaco, y es a partir de allí que va a asumir el mandato presidencial Roberto Urdaneta.
Arbeláez. Esta persona igual podríamos decir que era simplemente como un títere del poder. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, durante este tiempo, digamos que el que va realmente a dar las órdenes es Laureano Gómez y el que va a poner la cara pues es Roberto Urdaneta. La única orden, digamos, que no va a cumplir Roberto Urdaneta, o una de las pocas que no va a cumplir, es la destitución de Rojas Pinilla. Entonces, ¿quién era este señor Rojas Pinilla? Bueno, Rojas Pinilla fue un militar. Él desde el año 20 había iniciado, digamos, como su carrera militar. En el año 44 se había vuelto el subdirector de la Escuela Superior de Guerra. Después se vuelve en el 46 el comandante de la primera brigada de Tunja. En el 48 se vuelve el comandante de la tercera brigada de Cali. Después es en ese cargo que él va a pacificar una protesta muy fuerte, un movimiento casi armado que se arma en esas zonas de Cali por la muerte del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, y es gracias a esa pacificación que él logra hacer, pacificación entre comillas, que se va a ganar, digamos, como la confianza y la simpatía del presidente de la época, que como ya les dije, era Mariano Ospina Pérez. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder posteriormente? Bueno, llegamos a este día, el 13 de junio de 1953. Todas estas asperezas ya estaban ahí metidas. Este señor Rojas Pinilla pues dijo como de alguna manera: este señor hay que sacarlo del poder, Laureano Gómez no es la persona que necesitamos en este momento tan violento del país. También tenían un cierto tipo de diferencias en cómo perseguir a los comunistas, pero bueno, digamos que a la larga también era una gran simpatía que tenían entre los dos, pero se estaban, digamos, un poco debatiendo los métodos en los cuales había que perseguirlos. Entonces, bueno, finalmente este señor Rojas Pinilla decide dar este golpe de estado, pero aquí hay algo muy interesante, y es que Rojas Pinilla no era la persona que quería asumir el poder. Él va a ser, digamos que, traicionado primero por un señor que se llamaba Gilberto Alzate Avedaño. Este señor era un contrincante político dentro del mismo partido conservador del señor Laureano Gómez. Laureano Gómez era, digamos, el director de una sección que se llamaban los civilistas, y este señor Gilberto Alzate Avedaño era el que dirigía una sección mucho más bélica y menos democrática que se llamaban los leopardos conservadores o los conservadores leopardinos. Estos eran personas bastante profascistas, que digamos que es muy extraño que hoy en día tengamos una fundación que se llame así, Gilberto Alzate Avedaño, porque de hecho muchos de sus textos y muchas de sus maneras de hablar y muchos de sus ideales y filosofías van a ser asumidos por grupos profascistas y pronazis que actualmente están activos en el territorio colombiano. Entonces, bueno, esa es la primera persona que lo traiciona. Ellos habían pactado de alguna manera que digamos que si él llegaba a hacer ese golpe de estado, pues los dos iban, digamos, como a asumirlo, pero él finalmente decide no hacerlo cuando se da cuenta de que iba en serio. Y después también, digamos que él llega a tomarse el poder, y cuando se toma el poder, digamos que ya está en el Palacio Presidencial, él va a llamar a Urdaneta, que era el presidente que estaba supliendo a Laureano Gómez, y le va a decir que él tome el poder. Pero Urdaneta le va a decir: yo no quiero ser el presidente a menos de que Gómez renuncie. Es allí cuando buscan a Gómez, y este señor Gómez va a decir: yo antes que renunciar y darle el poder a Urdaneta, prefiero que usted, Rojas Pinilla, tome el poder. Y es así como Rojas Pinilla le va a responder: usted acaba de decretarse usted mismo el golpe de estado. Y es a partir de allí que se va a generar esta dictadura, que para muchos historiadores va a ser llamada una dicta blanda, y que, digamos, no va a entrar para nada en lo que fueron las dictaduras de América Latina. De hecho, va a ser llamado no un golpe de estado, sino un golpe de opinión, porque va a ser, digamos, como secundado y apoyado por una gran parte de la población. Es por eso que al día siguiente vamos a ver una gran expresión de júbilo en el pueblo colombiano, que va a apoyar todo lo que fue, digamos, como esta llegada al poder de este militar. Espero que les haya gustado el resumen del día de hoy. A mí me gustó mucho estar con ustedes, acompañándolos en esta gran y larguísima, interminable cuarentena. Pero bueno, espero verlos muy pronto, y no solamente en la coyuntura que estamos viviendo actualmente de la cuarentena, sino que sigamos en contacto. Les mando un gran abrazo a todos y a todas, y nos vemos muy pronto con más. Hasta luego.